con los buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Un Café con Shia Bertoni, quien les habla, más literal, con un cafecito en mano y con mucho frío. Sí, hubo un cambio de temperatura de ayer para hoy en Europa, en este lado donde me encuentro ahora en Madrid, impresionante, no me había dado cuenta y cambió rotundamente. Ya se acabó por completo el verano y creo que este es un otoño que va a ser más frío de lo acostumbrado. Lunes 4 de octubre de 2021 arranca así esta nueva edición, un comienzo de semana feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un programa muy completo con muchas informaciones, pero antes de darles la línea de por dónde viene nuestro programa y por supuesto revisar algunos titulares, más a fondo, presentar a mi equipo desde los controles técnicos, el señor Luis Frías, desde la gerencia de producción me acompaña Katiana Yepes, en la producción de este espacio les acompañamos Génesis Azuaje y Shia Bertoni, nuestro equipo de protocolo y transporte, arroba PIT Servicios, nuestro equipo de diseño digital, arroba Leo Visuales, arroba Leo García, Ascanio también con nosotros, nuestro equipo de Wall Street English Venezuela, nuestros aliados para avanzar, para aprender un mejor inglés o, por qué no, para comenzar desde cero, como usted quiera, online o presencial, arroba WSE Venezuela, para que puedan seguirles nuestras redes sociales, arroba un café con Shia, arroba Shia Bertoni, Twitter, Instagram, para estar conectados con nosotros, arroba Kiss FM 101.5, Kiss con K, YSFM. Nuestra radio puede escucharse desde cualquier parte del mundo en radios.co.be/kiss. Me preguntan por mi página web, yo ya casi ya ni lo anuncio porque tengo un año quedando mal. No, ya viene, y varios equipos han pasado por mí para dejar mi página web completa y que usted pueda escuchar esta edición y todas las que hacemos a través de nuestra página, pero bueno, no hemos tenido mucha suerte. Ya estaré dando la buena noticia en su momento de cuándo vamos a tener nuestra página web lista. Pero lo que sí tengo de buenas noticias es que llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes, gracias a Hispana de Seguros, cerca, muy cerca de ti. No cometas el error de no estar asegurado. Arroba Hispana de Seguro en nuestras redes sociales, hispana.com.be. Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes. Ahora sí formalmente arranca el mes de octubre, el mes rosa, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Nosotros adelantamos nuestra campaña en el centro diagnóstico y pusimos a disposición de ustedes todo lo que es la tecnología de visualización digital, la mamografía digital. Ahora también, durante todo el mes de octubre, lo tienes con nosotros, 0212-918-1000, para que puedas llamar y hacer tu cita directamente al servicio de citas global del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes. A nombre de Digitel, el mundo se hizo digital, sin duda alguna. Y lo digital es Digital. Cámbiate ya, si no lo has hecho, arroba Digital 412. Así arranca nuestra agenda de salud el lunes 4 de octubre, aunque para cuando vean esta grabación, porque no solamente ahora en vivo y directo, sino que usted a cualquier hora lo puede ver, igualmente estas noticias realmente quedan muy vigentes y sobre todo nuestras entrevistas con cada uno de ustedes. Mira, hoy estaremos conversando con el doctor Jesús Elías Dawager, ahorita hago que el doctor me corrija, médico especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas. Él está actualmente residenciado en Ecuador. Él es ex docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela. El doctor, bueno, tiene varios trabajos publicados en Venezuela y en Ecuador. Y hoy vamos a hablar de la pandemia silenciosa, muy pendientes con nosotros de este trabajo. Y para cerrar, como entrevista, estaremos hablando con Doris Gitzerman, psicopedagoga, escritora, conferencista, gran amiga, además durante muchísimos años, siendo también el equipo que trabajó con mi hijo desde pequeñito en todo lo que es la psicopedagogía. Vamos a hablar de manos y trazos. Un día en el Jardín de los Abuelos, arroba Gitzerman Doris. Hoy, 4 de octubre, es Día Mundial de los Animales. Por cierto, el propósito, bueno, recordar la importancia de conservar estas especies maravillosas, amarlos, quererlos, no maltratarlos, no solamente los domésticos y los de casa, sino todos. Y creo que integrarnos todos en un medio ambiente donde animales y nosotros seamos parte, ¿no? Hoy es Día Interamericano de la Radiodifusión, así es, instituido en la Ciudad de México cuando se encontraban reunidos los radiodifusores de 20 países
en asamblea, lo cual acordó fundar la Asociación Interamericana de la Radiodifusión, la AIR, el organismo que, como su nombre lo indica, agrupa todas las estaciones radiodifusoras, televisoras de nuestro continente americano. Y la misión primordial, bueno, defender la libertad de expresión, tan golpeada, ¿no?, en nuestro país, el privilegio imprescindible para divulgar la cultura, divulgar el respeto, la educación, divulgar el símbolo de la democracia, ¿no?, como sistema de gobierno. Y en Venezuela, bueno, la celebración de este día está a cargo, por cierto, de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión en nuestro país. Mi cariño para todos ellos con quienes durante tantos años hemos trabajado y mi respeto por la labor que hacen. Algunos titulares breves para arrancar con nuestra primera entrevista, porque me dicen que el doctor desde Ecuador, pues en el horario es muy temprano y tiene consulta médica. Me avisen cuando lo tenga. Doctor Guillermo Beitía, en Venezuela, habla de que es preocupante la salud, porque la salud no ha sido una prioridad en nuestro país, en Venezuela. Después estaré ahondando un poco más estos titulares. Médicos Unidos de Venezuela reportó la muerte de otros 9 trabajadores de la salud en nuestro país. La crisis sanitaria pone en riesgo la vida de pacientes con cáncer de mama en Venezuela. Este es un tema que, por supuesto, vamos a estar abordando mucho durante todo este mes y estaremos dedicando cada día un espacio al cáncer de mama. Una de las cosas que pasa no solamente es la crisis hospitalaria que avanza y se suma, sino es también la falta de información, un vacío en la situación actual entre pandemia y lo que está ocurriendo con el cáncer de mama, ¿no? Reportaron episotía o episotía, sí, que es una fiebre amarilla en Monagas y en Anzoátegui, y Médicos Unidos por Venezuela lo reportó. A ver si mañana mismo podemos tener un especialista de Médicos Unidos por Venezuela, Génesis. Miren, falta de luz deja pacientes renales sin recibir el tratamiento de diálisis en Barquisimeto, en el estado Lara. El informe de Convite, el documento que sacaron a relucir, realmente es preocupante. Esto lo estaré compartiendo por completo, si no hoy mañana nuestra edición especial. Algunos titulares breves internacionales, que no pude ahondar más temprano. El número de casos y muertes por COVID sigue en descenso en el mundo. Esto es una buena noticia ante todo, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud cierra el trato con China Sinovac para comprar vacunas anti-COVID para las Américas. En Rusia se registra un nuevo máximo de muertes, por cierto, por COVID. Vamos a estar analizando esto más adelante. El Vaticano va a suspender, bueno, esto lo voy a ampliar un poquito después, porque tengo una llamada justamente hoy con este lado de Europa para entender un poco más esta noticia antes de compartirla. La vacunación anti-COVID para turistas comenzó en Panamá, como se los anunciamos la semana pasada, para todos aquellos que no necesariamente viven en Panamá, simplemente están en tránsito, vacaciones o negocios, pueden vacunarse. Nos parece una muy buena noticia. Y después les comento el avance que hay con Victoria's Secret y con el tema de los sujetadores para mastectomías, es decir, para personas que se han hecho la mastectomía. Bueno, de aquí uno puede decir que, sin duda alguna, la lencería también se une a lo que tiene que ver con el miento, de una u otra manera visibilizar este mes de octubre, aunque sabemos que por un lado es para sus ganancias. Pues bueno, creo que esto es un tema bien interesante, lo hablaremos más adelante. De hecho, la que lleva adelante este diseño del sujetador para mujeres que han afrontado la mastectomía es una diseñadora increíble que yo admiro, me gustaría tener todos sus modelos. Yo que soy deportista, Stella McCartney. Seguro que usted sabe de qué se trata esas piezas de deporte de Stella McCartney. Bueno, dicho esto, nos vamos ahora, sí que ya lo veo en pantalla. Queridísimo doctor, gracias por estar con nosotros, por atenderme esta mañana. Sé que es muy temprano para usted. Yo creo que es una hora más temprana en Ecuador. Hola, buenos días. Sí, ahorita son Buenos días. las 6 de la mañana. Sí, es una hora. Doctor, gracias. Bueno, usted madruga siempre, pero gracias. Doctor Jesús Elías Dawager. ¿Es Sí, así? Dauer, exactamente. Dawager. Doctor, médico especialista, como les decía más temprano, en medicina interna. El doctor además también en enfermedades infecciosas, pero además es ex docente, ex investigador de la Universidad Central de Venezuela, actualmente en Ecuador. Y vamos a hablar de este tema que yo decía que definitivamente es un problema urgente que todos tenemos que poner la mirada. Yo creo que hace muchísimo se hablaba de esto y de repente le perdimos el foco, vinieron otras cosas, entre ellas la COVID-19, y dejamos hablar
de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Muchas personas usan indiscriminadamente los antibióticos. Creo que, y usted me va a corregir si no es así, en tiempos de pandemia se incrementó aún más. Se triplicó. Mire usted, mire usted. Y bueno, vamos a hablar de esto porque los peligros que esto conlleva son muchos. Y vamos a explicarles de qué se trata la resistencia antibiótica, que mucha gente no lo comprende. Queridísimo doctor, gracias. Gracias, buenos días. Sí, súper interesante lo que comentas, que se venía hablando hace unos años y se ha ido dejando atrás. Es curioso porque la comunidad científica ya ha hecho unas ciertas alarmas como desde el 2015 para acá. No ha calado mucho a nivel de gobiernos, pero lo de la pandemia trae un detalle. La pandemia del COVID pudo haber sido una sorpresa para la mayor parte del planeta, pero la comunidad de infectólogos habíamos advertido que una epidemia como esta iba a venir desde aproximadamente hace casi 15 años. Y lamentablemente no se tomaron las precauciones, no se prestó atención y mira el desastre que estamos afrontando. Lo mismo parece que puede ocurrir con los antibióticos. Los antibióticos tienen unas características que las diferencian de otros medicamentos. Primero, a diferencia, o sea, de todos los medicamentos son los que más nos han permitido alargar la esperanza de vida y vivir más y vivir mejor. La mayoría de las infecciones que ahorita tratamos casi como si fueran tonterías, hace 78 años eran condenas de muerte. Infecciones de piel que ahorita se tratan con antibióticos en 5 días, en 1920 era básicamente amputar un brazo. Hay incluso series de televisión que yo siempre traigo a colación que son retrotraídas a aquella época, o sea, se vivían en aquella época y ocurrían escenarios como eso. El punto es que los antibióticos los utiliza todo el mundo, lo prescriben casi todos los médicos, bueno, lo prescriben todos los médicos y la gente se lo toma aunque no se lo prescribe un médico. Y tienen un impacto porque a la medida que vamos tomando antibióticos, vamos exponiendo las bacterias a ellos, vamos alterando la ecología de ellas y van desarrollando resistencia. El punto es que durante la pandemia, el número de antibióticos que se ha prescrito ha sido enorme, en un principio sobre todo porque no se sabía qué hacer con el virus y no había nada que hacer con él. Y hemos visto, por ejemplo, aquí yo en un hospital manejo el control de antimicrobianos y el control de infecciones. Y bacterias multiresistentes, resistentes a casi todo, veíamos algo así como 7 o 10 al año. Actualmente se están viendo como 20 al mes. O sea, estamos hablando que se multiplicó por 10 o por 12 el número de bacterias. Y así como en este hospital, en el resto del país, y así obviamente en el resto del mundo. En el 2017 hubo una alarma que incluso lo advirtió la OMS, una publicación, un artículo científico, donde advertía que para el año 2050 iban a morir aproximadamente por año 10 millones de personas por bacterias resistentes a todos los antibióticos. ¿Esto qué significa? Que por año va a morir el doble de lo que, de lo que han muerto hasta ahora por COVID en el planeta. Porque hasta ahora van 5 millones de muertes por COVID. Estamos hablando que van a morir 10 millones por año. Significa que van a morir más personas por resistencia a los antibióticos que los que van a morir por cáncer y diabetes juntos. Wow. El asunto es que la pandemia del COVID, como se ha utilizado, o sea, una cosa impresionante, el abuso de antibióticos que hubo durante la pandemia, que ha habido durante la pandemia, es que esta predicción del 2050 puede que se nos adelante antes. Va a ser para el 2040. Por este paso tan acelerado que está llevando a cabo. Que exacto. Por cierto, doctor, a ver, explíquenos, ¿el antibiótico tiene algo que hacer en cuanto a la COVID-19? ¿Por qué hay tanta autoprescripción del antibiótico en cuanto sienten un dolor, una gripe o una fiebre? O sea, ¿qué ocurre ahí? Y me gustaría que le diéramos ese espacio a aclarar cuándo es que se debe usar el antibiótico en ese caso. Excelente pregunta. El antibiótico es para matar bacterias. No sirve para más nada, es lo que yo le digo a los pacientes. O sea, el antibiótico no te quita dolor de cabeza, no te quita fiebre, no te quita dolor de muelas. Es un virus. Exactamente. Y no trata infecciones por virus. La mayoría de las infecciones respiratorias, por ejemplo, son virales. Las gripes, la sinusitis, las otitis, son todas, la mayoría son virales en un 70-80%. Entonces allí tampoco hacen nada. Incluso hay algunos virus que al tomar antibióticos empeoran los síntomas, que es cuando uno ve que le di antibióticos y yo corriendo, sobre todo en el caso corriendo al pediatra porque se me puso todo rojo, porque era un virus y le diste antibióticos. El caso del COVID no está exento, es un virus. La diferencia es que como es un virus que ha sido muy grave y que son pacientes que se ponen mal, médicos inicialmente prescribían en exceso los antibióticos, pero ahora incluso es la misma gente. Y lo otro que no ayuda mucho es que, claro, como el COVID ha sido muy mediático por razones obvias, ciertos artículos científicos que se publican y que normalmente quedan dentro de la comunidad médica para analizarlos, terminan saliendo a la luz, salen por los medios, etcétera, pero sin la interpretación correcta de un científico. Les doy un ejemplo.
Hubo un estudio donde avalaba que la posibilidad de la claritromicina podía reducir la mortalidad por COVID, porque reducía la multiplicación del virus. Fue un estudio hecho in vitro, es decir, un estudio experimental. La conclusión de los investigadores es que había que hacer estudios in vivo, es decir, en pacientes, para ver si esto era así. Salió el artículo y entonces, claro, se hace con todo el planeta, pero no leen el análisis, solo que el claritro pareciera evitar el COVID, entonces todo el mundo lo empezó a tomar como si fuera agua. Y así pasó con muchos otros estudios, incluso con cosas que no son antibióticos, con ivermectina, con etcétera, etcétera, que al final sabemos que en vivo no funcionó ninguno. O sea, el COVID da y da. Y entonces al revés, al haberse disparado el uso de ellos, viene la resistencia antibacteriana, la resistencia a los antibióticos, que no es otra cosa, ¿no, doctor? Que es el hecho de que ese antibiótico no va a funcionar en ti. Cada vez que lo uses más, no va a hacer nada en ti. O sea, no vamos a poder utilizarlo para lo que es. ¿Puede explicar en términos no médicos a nuestros oyentes, a toda la población que nos está escuchando ahorita, que nos está viendo en vivo y que lo verá más tarde, porque esto es un tema que hay que conversar y un tema que además no va a pasar, lamentablemente se va a necesitar siempre esta entrevista? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es esa resistencia a los antibióticos? ¿Cuál es la gravedad de eso? Ojalá para que lo podamos porque tener. Es peor aún. Es algo así como las vacunas. Siempre se habla de que el derecho a desearse vacunar o no, pero el problema es que el que no se vacuna afecta a los demás. Es igual con los antibióticos. Por ejemplo, yo tengo una neumonía o una infección o lo que sea, y tomo un antibiótico o me prescribe un antibiótico, incluso un antibiótico bien prescrito. Ese antibiótico no solo va a actuar sobre la bacteria que me causa mi neumonía o mi infección urinaria, sino que actúa sobre todas las bacterias que viven en mí. Recuerden que la mayor parte de las bacterias viven en nosotros, pero son buenas. Eso puede causar lo que se llama daño colateral, que mata incluso bacterias buenas en nuestro cuerpo, y algunas, digamos que luego del golpe, logran sobrevivir, evolucionan, mutan y evolucionan, que es la finalidad de las bacterias, sobrevivir. Evolucionan y mutan. Luego tenemos una bacteria resistente. Vamos a dar un ejemplo, una famosa bacteria, Escherichia coli, que está en muchas mujeres en la vía urinaria o en el intestino, y uno ni se entera, o sea, ni enferma. Te mandan el antibiótico para tu neumonía y este antibiótico golpea esta Escherichia coli, mata el 98%, que no estaba haciendo nada y simplemente estaba allí atravesada. No estaba haciendo nada. El 2% que sobrevivió evolucionó, mutó y se adaptó al antibiótico. Esa bacteria queda en ti y en el futuro puedes hacer una infección urinaria que sea resistente a los antibióticos comunes, pero ojalá fuera solo para ti. Como la bacteria puede ser transmitida incluso por contactos, es contagiosa al final, aunque no causa enfermedad, tú se la puedes transmitir, por ejemplo, a tu abuela, o a tu hija, o a tu amiga, y ellas pueden ser la que tenga la infección urinaria resistente a antibióticos. Que lo veas se pregunta, pero ya va, si yo nunca he tomado antibióticos, ¿cómo va a ser resistente? Porque no las tienes que haber tomado tú. O sea, se contagian entre, entonces por eso es una epidemia, una pandemia. Wow. Porque las bacterias se contagian. Incluso las bacterias pueden transmitir el gen con el que se desarrolló resistencia a otras. Ellas son bien socialistas. Ni siquiera tienen que transmitírsela a la misma especie, se la pueden transmitir a otras. Ellas son bien socialistas, comparten lo que aprendieron y eventualmente tienen más bacterias aún resistentes. O sea, no es solo a mí el que me afecta, afecta a todos. Tremendo lo que acaba de decir. Ya no es un tema solo personal de cuidarte tú, sino que todo el que tienes a tu alrededor y más allá. Doctor, ¿cuáles son ahorita que conozcamos, que ya se sepa las bacterias resistentes a los antibióticos y qué se puede hacer para evitar la resistencia a los antibióticos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Perfecto. Hay varias bacterias resistentes, algunas con nombres un poco complejos, están descritas por la mesa como las de mayor alarma, porque son las que mutan, o sea, evolucionan más rápido. Está el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli, que muchas mujeres la habrán escuchado porque causa infecciones urinarias como quiere, pero además causa infecciones en todos lados, en realidad. La Klebsiella pneumoniae, que causa neumonías y algunas infecciones de otro tipo. O sea, y hay otras aún de nombres aún más complejos como Acinetobacter o Pseudomonas o Burkholderia, que son bacterias que tememos los médicos porque típicamente causan infecciones en pacientes hospitalizados que están graves o que tienen tubos por donde pueden entrar, o sea, una vía central, un tubo cuando están en el ventilador mecánico, una sonda, etc. Esas bacterias han ido desarrollando resistencia. O sea, el nivel que estamos llegando es que ya tenemos infecciones en pacientes que ya son resistentes a todos los antibióticos disponibles.
El asunto con esto es que en los países como los nuestros, no tenemos acceso a tantos antibióticos o a antibióticos tan modernos como los sí los podrá tener Sí, Estados Unidos y Europa. Y aún así es que tenemos más infecciones. Entonces tenemos una tormenta perfecta porque tenemos claro. mayor capacidad de desarrollar resistencia, pero menos antibióticos que utilizar. Ya aquí en Ecuador hemos descrito infecciones en pacientes resistentes a todos los medicamentos disponibles en el Ecuador, por ejemplo. Pero incluso no es algo que solo en primer mundo va a pasar. En Europa y en Estados Unidos ya han descrito infecciones resistentes a todos los antibióticos que ellos tienen, que ya son todos los disponibles en el mercado. O sea, son pacientes que ya no hay antibióticos que darle. La alternativa es darle combinaciones en esperanza de que evolucionen para bien. La mayoría mueren en realidad, porque terminan siendo infecciones graves. Claro, claro. ¿Y qué es lo que podemos hacer, doctor? Bien, en un principio nunca automedicarse, porque es algo ya que ya está casi que grabado en nuestras mentes. Me dolió la garganta, me tomé un antibiótico, como si fuera para el dolor de garganta. La automedicación empeora el problema, porque es la mayor presión de antibióticos que hay. El segundo punto, tiene que haber cierta regulación de los gobiernos mundiales, porque incluso una cosa no depende de nosotros, que es el ganado. Se utilizan muchísimos antibióticos para engordar el ganado, Para que engordar. uno creería que no nos afecten nada, pero ellos también terminan exponiendo las bacterias a esos antibióticos y terminan desarrollando resistencia. Entonces nosotros terminamos comiendo esas bacterias resistentes de las vacas y los pollos. Ahí sí es un control estricto del Estado, porque el engorde del ganado con antibióticos es una cosa monstruosa. Un estudio demostró que en Brasil el 80% de los antibióticos los compran para dárselo al ganado. Sí, Wow. una cosa Wow. impresionante. Y el tercer Impresionante, doctor. punto, esto ya es algo más a nivel médico, tiene que haber una conciencia a nivel de los profesionales de la salud que no sean especialistas en infecciones, sobre un uso más racional de los antibióticos, Claro, conocer la evidencia de que ya los antibióticos no sirven para COVID, a menos que tengas infecciones asociadas, que son claro. muy pocas veces, muy pocas, Correcto. y digamos que una capacitación constante que tienen que hacerse a los médicos en este aspecto. Y muchas casas de salud tienen que establecer programas de control y vigilancia de Claro. antibióticos, porque la mayor parte de la resistencia se genera en los mismos hospitales, porque en los pacientes graves es donde más antibióticos utilizamos. Y tremendo. Mire, estamos conversando con el doctor Jesús Elías Dauager. Él es médico especialista en medicina interna de enfermedades infecciosas. En estos momentos residenciado en Ecuador. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por esta información tan relevante. Me están llegando algunas preguntas. Voy a tratar de atajar las dos que más están haciendo para compartirla con usted. Pueden seguir al doctor en su Instagram, JEGEDA, así, ¿no? JEDAWAHER, Y de Hedawager, ¿no? Como su exactamente. nombre lo indica. Para que puedan seguir al doctor. En Twitter también está igual, doctor, o solo en Sí, en Twitter Instagram. estoy igual, en Igual, LinkedIn y igual. en Facebook igual. Mire, por aquí, por cierto, me está llegando una pregunta de un oyente que me dice que, bueno, que por qué debe importarme la resistencia a los antibióticos. Bueno, todavía el doctor lo acaba de aclarar, ¿no? Pero a cualquier persona puede afectarle, ¿verdad? En cualquier etapa de su vida. O sea, yo creo que Exactamente. Inclu lo que está el doctor comentando, que pone en peligro los avances de la atención médica moderna, que es peligroso desde todo punto de vista. Yo creo que esto es un tema para que estemos alertas todos, doctor, por favor, para que usted sí, refuerce esta explicación de por qué es importante. porque como les dije, incluso no solo lo que lo hagas tú, sino que afecta a los que te rodean. Incluso si alguien toma antibióticos en exceso, él puede transmitirte estas Exacto. bacterias resistentes si las adquirió. Para dar otro ejemplo, la velocidad en la que se descubren nuevos antibióticos está quedando por debajo de la velocidad con la que las bacterias desarrollan resistencia. Les voy a dar un ejemplo. Hay antibiótico algo costoso, la ceftaxima vivactam, que ingresó al mercado ecuatoriano hace un año, año y pico, para infecciones muy resistentes. Por la pandemia se vio echar mano de él con cierta frecuencia y ya tenemos 2 años después bacterias resistentes a ese antibiótico. O sea, la velocidad con la que las bacterias desarrollan resistencia es mucho superior a la velocidad con la que descubrimos nuevos antibióticos. Bien, doctor, y ya porque, bueno, el tiempo se nos agota, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que esto es un tema que hay tanto que hablar, tanto que conversar de él, ¿no, doctor? Me Sí, dice una oyente, ¿cómo puedo protegerme y proteger a mi familia de la resistencia a los antibióticos que el doctor está comentando? simple. No automedicarse nunca.
Ya esto es parte del médico, tener conciencia de que solo utilizar antibióticos en infecciones bacterianas y cuando sean necesarios. Y tercero, ya aquí es una vida, bueno, más naturista, evitar sí, una vida rica en vegetales, evitarlo, Una tener vida una más tendencia más sana. orgánica, menos animal Por comprado de engorde, una vida muy sana de actividad física, etcétera, porque incluso, claro, hay que controlar los factores de riesgo para la mayoría de las infecciones, y muchas infecciones son asociadas que sea el sobrepeso, a una vida sedentaria, claro, a una claro. dieta poco balanceada, y desde el punto de vista más directo, el consumo de alimentos que fueron engordados con antibióticos tampoco Claro. ayuda. Entonces, comer... Qué difícil es saberlo, ¿no? Pero bueno, doctor, me voy a sumar a usted, me voy a sumar al doctor, queridos oyentes, con el doctor J.E., recuerden, D-A-W-A-H-E-R. Nómbrelo, doctor, ¿cómo es que se pronuncia su Instagram en redes sociales? J.E. Dawager, arroba J.E. Dawager. J.E. Dawager, D-A-W-A-H-R. exacto. Eso me gusta más, J.E. Dawager. Sí. Quedó bien. Es que cada quien sabe cómo pronuncia, ¿ves? Su nombre personal, porque hoy en día prácticamente el Instagram, uno se presenta así, arroba Shia Bertoni, mucho gusto. Arroba Arroba J.E. 1450. Mire, conversando con el doctor este tema tan importante de la resistencia a los antibióticos, si yo puedo resumirlo, doctor, hay que protegerse y proteger a los de uno, a nuestra familia, hacer todo lo posible, como usted acaba de decir, para mantener una vida sana, para estar sanos, es decir, sanos usted y todos los que le rodean, no enfermarnos. Y para ello, bueno, todo lo que tenemos aquí, una vida, 23 años, llevando a través de esta plataforma hoy en día Exacto. mundial, como lo es un café con chía, limpiarse las manos, doctor. Miren, si algo nos ha tenido que haber enseñado la pandemia de COVID-19, es la importancia, toda la vida lo decíamos y nunca le prestamos importancia a unas cuantas familias, pero la limpieza de manos constante y diaria, ¿verdad que sí? Eso es otra Sí, manera. ese pequeño detalle lo había olvidado y tienes toda la razón, pero diste justo en el clavo. La higiene de manos es fundamental. Como dije, las bacterias también se transmiten por contacto. La higiene de manos por el COVID, para darte un ejemplo, ha hecho que desde 2019 para acá no hayamos tenido brotes de influenza en casi ningún lado del mundo. O sea, antes los brotes eran según los climas, ya o sea, hemos pasado como 5 climas en año y medio y no hemos tenido brotes de influenza. Y las bacterias resistentes también se transmiten por las manos. Por ejemplo, esto ha permitido que cuando sale un paciente que se fue tratado con infecciones resistentes en el hospital, muy pocos en la familia la hayan adquirido, porque claro, queda la conciencia que me puede dar COVID, todo el mundo se lava las manos. O sea, el paciente termina sin transmitírselo a la misma familia y así sucesivamente. El higiene de manos es quizá, no sé cómo olvidé ese detalle, pero gracias por decirlo, una No, cosa bueno, para eso fundamental. estamos, para eso estamos. Qué bueno que yo le atajé, doctor. Mire, mi respeto, mi cariño, esta es su casa y donde yo me Gracias. encuentre, aquí tiene a su periodista de salud para transmitir todo. Gracias por sus investigaciones, gracias por sus estudios, gracias por abrirnos de verdad las puertas a entender, porque en medicina la información da la prevención. Y el otro punto, doctor, que por cierto, yo creo que uno de los avances que yo más abrazo de la ciencia, usted hablaba de los antibióticos y tiene mucha razón, pero la vacunación. Entonces, así como las manos, mantenga su, ¿cómo le llamamos a esto, doctor? Es cartilla de vacunación, su Exacto, esquema. póngase las vacunas, su esquema de vacunas, las vacunas recomendadas en todas las áreas, de los chiquiticos, los adultos, nosotros. No perdamos el esquema de vacunación, tengamos nuestras vacunas para Sí, evitar y para protegernos de la resistencia antibiótica, ¿verdad? sí, por cierto, sí, algunas de las bacterias resistentes que están que no han logrado desarrollar resistencia a los antibióticos es porque son vacunas perdón, son bacterias que tienen vacunas, por ejemplo, la Que vacuna del tienen vacunas. neumococo que se le da a los niños, la vacuna triple bacteriana que se le da a los niños, precisamente evita que haya muchos casos y que no se les ¿Sí? utilice antibiótico en ellos y no desarrollan resistencia. Eso es fundamental. Clarísimo. Las vacunas salvan vidas, contrario a muchas cosas que salen en Salvan las redes vidas. en este momento. O sea, Salvan las vidas. vacunas después los antibióticos, junto con los antibióticos, Mauricio, son las dos cosas que han hecho que de Esa es la verdad. 1950 para acá vivamos hasta los 70, 80 años y sea lo normal, cuando antes era una Bravo, excepción. bravo, doctor. Mire, por cierto, rápidamente, es que usted me va trayendo, recordando las cosas. La vacuna de la influenza, seguimos, ¿verdad? Es importante. Eh, Continúa siendo tan importante. Pasa que ahorita en la COVID hemos dejado de hablar de la vacuna de la influenza, como usted acaba de decirlo. Bajaron tanto los sí, casos. sí es importante porque eventualmente, supongo yo, vamos a dejar de usar mascarillas. Tengo el temor de que la gente ya se olvide, ya deje de hacer el hábito de lavarse las manos y la vacuna de la influenza puede ser importante, sobre todo en grupos de riesgo, ancianitos
y Sí, embarazadas puntualmente, por ejemplo. Pero sí es claro. importante, quizás este año no sea tan urgente o perentorio, porque como repito, con el uso de tapabocas y la higiene de Las manos no hemos medidas. tenido casi que ni casos de influenza. Pero eventualmente, cuando comiencen a relajarse las medidas, va a ser necesario. Mm, Incluso aquí, en la mayoría de los hospitales, se comenzó la vacuna influenza a personal de salud, que es quizá el que más se expone a influenza, claro, preveniendo que ya a final de año, empiece, como los casos en el Ecuador han bajado en una manera impresionante, a final de año comiencen a relajarse más aún las medidas. clarísimo. Doctor, mi abrazo. Ahora sí lo despido como 4 veces. Estamos a la orden. Edawaher, no, Trabajar. Edawaher. Dawaher, para que sigan al doctor en sus redes sociales. El doctor Jesús Elías Dawaher, con nosotros, médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Síganos, él está en Ecuador. Y cada vez que podamos, doctor, recuerda Estamos estar a con la orden. nosotros para llevar esta luz informativa. Me voy a ir a publicidad. Acompáñeme, vamos a hacer publicidad a esta hora, porque tengo que hablarles de las buenas noticias de nuestros patrocinantes hoy también. Si usted quiere cotizar una póliza en este momento, pues puede hacerlo ahora mismo, ahí donde usted está, en cuestión ¿de qué? De segundos, en nuestro cotizador en línea. Solo debes ingresar en el link que está en nuestra biografía. Seleccionas además lo que viene siendo la opción cotiza tu póliza de Green Salud o ingresa a nuestra página web haciendo clic en cotizarhispana.com.be. Recuerda, cerca, muy cerca de ti, en nuestras redes sociales, @hispana de seguros. Miren, quiero comentarles acerca del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes. Nuestra campaña de prevención, de detección del cáncer de mama arrancó en septiembre y octubre, no va a ser la diferencia. El objetivo, bueno, poder hacer un diagnóstico a tiempo oportuno de estos estudios y que usted pueda tener la nueva mamografía digital y la tomosíntesis digital que se encuentra en el Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, superiores a las mamografías convencionales y que muestra la verdadera evolución de la mamografía digital. Así que haz tu cita ahora, pensamos en tu salud, @cdd.lasmercedes y nuestro teléfono ya de contacto 0212-918-1000. Por cierto, ese sería el regalo más importante del año a cualquier mujer que tengas cerca, a tu mamá, a tu tía, a tus hermanas, a tu mujer, a tu vecina, a tu compañera de trabajo. Regálale una mamografía. Este es el momento de hacer un cambio en nuestras vidas. Calle París con Cruce Caroní, edificio de urbanización Las Mercedes, Caracas. Y hablemos de Digitel. Sí, señor, te invito a cambiarte a la mejor red 4G LTE de Digitel visitando nuestros centros de atención y agentes autorizados a nivel nacional. El mundo cambió. Pagar y recargar ahora es muy, pero muy fácil. Digitel pone a tu disposición una gran variedad de opciones para pagar facturas, para recargar saldo a través de digital.com.be. Así lo hago yo, facilito donde quiera que esté. Digital en línea, los bancos afiliados, comercios aliados y muchísimo más. El mundo se hizo digital y lo digital es digital. Me voy al estudio. Identificamos rápido los estudios y venimos para nuestra segunda entrevista. Adelante.